Abrimos, señoras y señores, la mesa en este jueves 16 de febrero de 2017. Estamos con Antonio Mercader, buen día. Buenos días para todos. Esteban Valenti, siempre hace la pausa, lo termina con el todos. Buenos días, buenos días. No agrega nada, ni todo. Lo digo porque cuando aclare, aclaro bien la inclusión. Carlos Ramela, buen día. Buen día, buen día. Y Fernando Butazzoni. Buen día. Pasamos al primer tema, bien fresquito, de hoy nomás. Después de más de 16 horas de debate, finalizó esta madrugada la interpelación que encabezó el diputado colorado Germán Cardoso al ministro del Interior, Eduardo Bonomi. El desenlace fue poco habitual, originado en el posicionamiento del exdiputado Frente Amplista Gonzalo Mujica, y da lugar esta mañana a distintas interpretaciones. Fíjense, por ejemplo, la nota informativa que publicó el sitio web de la Cámara destaca que no son satisfactorias las explicaciones del ministro del Interior para la mayoría del cuerpo. Esto se entiende un poco mejor si vemos un tuit del diputado Jorge Gandini. La moción del Frente Amplio declarando satisfactorias las explicaciones de Bonomi perdió, obtuvo 49 en 99. Pero del otro lado, el diputado del MPP, Daniel Cayani, escribió y destacó otra cosa. Es la primera vez en una interpelación a un ministro que los partidos interpelantes no presentan moción de censura o no respaldo. Y hubo otra votación. Se votó una moción presentada por el diputado Gonzalo Mujica, este hombre que ha sido centro de atención últimamente, alejado del Frente Amplio, declarado independiente. El texto estaba compuesto por 6 puntos, de los cuales 5 fueron aprobados y el restante rechazado. ¿Cuáles fueron aprobados? El Ministerio del Interior ha realizado en los últimos años un esfuerzo de gran magnitud a efectos de mejorar las condiciones de trabajo del personal policial. Tuvo 95 en 99. Asimismo, se han implantado metodologías en los ámbitos ministerial y policial con el propósito de lograr avances en la lucha contra el delito. Tuvo 93 en 99. No obstante, los resultados obtenidos en la mejora de las condiciones de seguridad del ciudadano no guardan relación con el conjunto de los recursos económicos y humanos disponibles. Este se aprobó, pero 50 en 99. La percepción ciudadana acerca de su seguridad personal, familiar y la de su propiedad es de desprotección ante el delito y la delincuencia. Tuvo 50 en 99. Dicha política pública debe contar además con un amplio respaldo político. Tuvo 50 en 99 también. ¿Y cuál fue el que no salió? Porque en este no votó toda la oposición. Se apartó. Eduardo Rubio, de Unidad Popular, es el que dice que en atención a los puntos anteriores instamos al Ministerio del Interior a desarrollar una política de seguridad ciudadana y lucha contra el delito acorde a los recursos disponibles y que satisfaga las necesidades expresadas por la población. Disculpen la introducción tan larga, pero había que situar la información, que vieron que no es así blanco-negro, ¿no? Tiene muchos matices. Vamos, ahora ¿quién, Fernando? Bueno, rápidamente, yo, una primera intervención, ¿no? Yo quedé muy preocupado y desilusionado con la interpelación en general y con los mecanismos que se utilizaron y con los resultados, con el resultado final, ¿no? Hay cosas que llaman la atención y que resultan extrañas. A mí por lo menos me parece, cuando se dice que la percepción, en una resolución del Parlamento, que la percepción de la ciudadanía, no recuerdo qué, pero habla de la percepción de la ciudadanía con respecto a la inseguridad y a sentirse inseguro, uno preguntaría, bueno, que encargaron una encuesta, un estudio de mercado, los diputados hablaron ahí, todos dieron explicaciones de lo que sus electores les plantean. Es decir, me parece que es poco serio hablar de la percepción en una resolución que además fue como un Frankenstein a la que se fue agregando y sacando pedazos, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, lo otro que me parece extraño es que la oposición, habiendo planteado la interpelación y sabiendo, como todos sabemos, la postura francamente opuesta a la continuidad del ministro Bonomi, no haya planteado la censura al ministro Bonomi, más allá de que... Lo que pasa es que Gonzalo Mujica ya había avisado que no la votaba. Está bien, bueno, a eso me lleva al último punto, que lo dejaría para después, que es que a mí me preocupa mucho que, yo ya lo he dicho en varias ocasiones, que un diputado disidente, no importa la cantidad de seguidores que tenga, pero un diputado disidente, es decir, que rompió el contrato político con su partido por el cual fue electo, termine siendo el fiel de la balanza y el que prácticamente redacta
Lo digo por Mujica o por cualquier otro, ¿no? El que redacta las resoluciones del Parlamento. A mí me parece una gravedad inaudita eso. Sí, es el factor determinante. Todo esto que pasó en la madrugada, en el desenlace de la interpelación, todo tiene un común denominador. Claro. Gonzalo Mujica, ¿no? Lo que creo que lo más importante a destacar es que por primera vez en 12 años, va un ministro del Frente Amplio a la Cámara y no sale con la mayoría automática diciéndole aplausos, usted es un gran ministro, siga adelante, son satisfactorias sus explicaciones. Es la primera vez que eso no ocurre. Y eso que ha habido presencias de ministros de todo tipo y vaya si muchos de ellos con culpas y responsabilidades. En este caso, por primera vez, Bonomi no se fue con esa expresión de la gran satisfacción que tenía la Cámara con su gestión. Esta vez hubo reparos, esta vez hubo objeciones. ¿Por qué? Bueno, porque el Frente perdió su mayoría y me parece que es un hecho muy importante que va a obligar al Frente a repensar muchas de sus políticas y estrategias. Es un aviso al ministro del Interior, que hasta ahora se paseaba por la Cámara, podía decir lo que quisiera. Quizás no tanto Bonomi, otros ministros que van a la Cámara y se burlan prácticamente de la oposición. Hay ministros y ministras que se han burlado de la oposición porque ya saben que de antemano está redactado un escrito que dice dense como satisfactorias o apruébense las declaraciones del ministro y felicíteles, y hay que felicitarlo por su buena gestión. Entonces me parece que a partir de hoy la política uruguaya y sobre todo la relación Poder Ejecutivo-Parlamento ha cambiado. Creo que lo de Gonzalo Mujica ha sido muy importante y creo que el Frente tendrá que buscar la forma de enderezar su gestión para evitar estos traspiés como el que tuvo esta madrugada. ¿No llegaste a entender que Bonomi tuviera que renunciar? No. Te lo digo porque hoy más temprano el diputado Gerardo Amarilla, presidente de la Cámara, Partido Nacional, dijo... Sí. Si nos atenemos a la Constitución y si hay sensibilidad del ministro y el gobierno, en estas condiciones tiene que renunciar. Bien lo tuyo, Emiliano. Tú dijiste si hay sensibilidad. En no este hay caso, obligación. Está largamente demostrado que el ministro carece de sensibilidad porque ha tenido acusaciones y momentos de crisis muy graves en el pasado y jamás ha hecho un amague de renunciar. Yo creo que la interpelación de anoche sirve para confirmar que en el país hay vientos de cambios políticos importantes. La interpelación, en lo que respecta a las explicaciones de Bonomi, fue tan chata, pobre y triste como las anteriores. Específicamente en la violencia en el deporte, quiso hacer un remontarse hacia el pasado y comparar situaciones, cuando cualquier persona que camine por la calle sabe que en este Uruguay, más allá de errores enormes que se pueden haber cometido hace muchos años, y de un deterioro que no empezó ayer, sino hace también varias décadas, el fútbol era una fiesta familiar y lo fue hasta hace muy pocos años. El agravamiento de la violencia en el deporte es notorio y hace muy mal el ministro. Le toma el pelo a la ciudadanía al decir comparativamente en tal año murieron tantos, en tal año murieron tantos. No es una realidad. No hay que hacer encuestas o salir por la calle a recoger percepciones, como dice Fernando. Basta vivir en el país para saber que la violencia en el deporte puede haber existido hace mucho tiempo, pero se ha agravado notoriamente. En lo que respecta al resultado anoche, para mí es muy gratificante porque por primera vez, como decía Mercader, un ministro sale con sus satisfacciones consideradas no satisfactorias. Sus declaraciones. Y sus declaraciones. Y eso es muy, pero muy importante. Demuestra un cambio, demuestra que lo que Gonzalo Mujica hizo tiene una enorme trascendencia. Yo lo defiendo, creo que toda persona tiene libertad para actuar en política de acuerdo a su conciencia y tiene que decir, pensar y votar lo que siente. Evidentemente hay un cambio cualitativo. Ya ahora no cualquier cosa se va a aprobar automáticamente, ya ahora no cualquier gestión va a ser alabada sin sentido por resoluciones que se tomaban mucho antes que empezara la interpelación porque era una orden política ilevantable. Y creo, como esa persona que habló recién, que si existiera sensibilidad política, Bonomi tenía que renunciar. Porque es algo muy grave en un país democrático que la mayoría del Parlamento, en una interpelación como la de anoche, le diga al ministro que sus explicaciones no son satisfactorias. Sí. No lo va a hacer seguramente, pero por lo menos... No le dijeron, perdóname, no le dijeron que no eran satisfactorias. No votaron no se de votó que eran la satisfactorias. moción. Bueno, no votaron que fueran satisfactorias. Eso también muestra Bueno, está bien, hecha la precisión de Fernando. No votaron que fueran satisfactorias, para mí significa que la mayoría del Parlamento le dijo al ministro, no estamos de acuerdo con lo que usted dice. Y aquí entra en juego el artículo 174 de la Constitución, que en su tercer inciso dice: el presidente de la República adjudicará los ministerios entre ciudadanos que, por contar con apoyo parlamentario, aseguren su permanencia en el cargo. Bueno,
cómo se lee esa frase en este contexto es lo que estamos conversando. Es notorio que ayer se escaló un nuevo nivel de lo que son las diferencias en el Parlamento por parte de un diputado que cambia toda la correlación de fuerza. También le voy a decir desde el principio y le voy a explicar, me asombra la falta de inteligencia de la bancada del Frente Amplio. Me asombra. Porque si la bancada del Frente Amplio no hubiera presentado la moción, lo hubiera hecho como la oposición, no salía nada. Salía la moción de Mujica, que tenía unas interpretaciones muy diferentes. Pero presentó la moción, le votaron 49-50, los otros no la presentaron porque hubiera sacado 49-50 lo mismo, para ver si hubiera presentado la moción de pedido de renuncia o de rechazo, hubiera votado, y hubiera salido, digamos, una interpretación todavía más entreverada. Entonces sí que se metió en una trampa la bancada de Frente Pero Amplio. obvio, disculpame, porque voy a presentar una moción si dice que no tiene los votos y los otros no presentaron una moción porque saben que no tienen los votos. Un error. Absolutamente, un error. pero total. Es decir, fuera de eso, que es simplemente un problema, digamos, de mecánica parlamentaria, pero es así, lo sabíamos todos antes, yo suponía que ese iba a ser el procedimiento. Desde el punto de vista de la interpelación, creo que la 16ª, no sé, digo, yo no voy a hacer el balance de la obra de Bonomi. Voy a hacer una cosa, las mociones que fueron votadas, la parte de la moción que fue votada, recoge 90 y pico % de los votos, etcétera, recoge 50% de los votos y es efectivamente lo que yo pienso. Me expresa bastante. ¿Ah? También me expresa el hecho... Es original, esta moción es original. Es ¿no? original, sí, pero me expresa bastante. No hemos visto este tipo con de otra planteos característica. en el Parlamento. Yo sí he visto encuestas, y en todas las encuestas el tema de la inseguridad está en el primer lugar. No ha cambiado eso. Ahí le está contestando a Fernando. Claro, sí, yo te diría que a pesar de todos los cambios que ha habido en otros temas, incluso económico, social, etcétera, sigue estando en primer lugar lejos la preocupación sobre la seguridad, no en el deporte, la seguridad en general. Ahora, también quiero decir que si hay algo que se está perfilando como el gran cambio nacional, es que en los próximos 8 años, los 3 estos y los que viene, nadie va a tener mayoría parlamentaria. Y eso va a implicar también refinar la política, refinar las negociaciones, incluso refinar la visión de una estrategia, porque el peor error que uno puede cometer es estar al golpe del balde, porque en el golpe del balde las perdés todas. La única alternativa es una estrategia que no se resuelve tampoco con mecánica parlamentaria, partiendo de la base que nos tenemos que acostumbrar todos, el gobierno, el Frente Amplio, los partidos de oposición, quien sea, a que acá en el Uruguay vamos a una nueva situación de estructura del voto en el Parlamento. Y eso es muy importante. Sí, yo sobre la interpelación de ayer quería llamar la atención sobre un tema que no era el eje de la interpelación, pero que me parece muy preocupante. El diputado interpelante Cardoso dijo tener la certeza de que su servicio de mail, su servicio de internet está siendo controlado, espiado por el Ministerio del Interior y que su teléfono está pinchado, está intervenido. No sé si es verdad, pero lo que está claro es que el sistema conocido como el Guardián, introducido hace más de un año por el Ministerio del Interior, que requiere para intervenir un teléfono o para espiar los mensajes vía mail de una persona, o para entrar en su Facebook, o para entrar en su computadora, digámoslo más claro, necesita autorización judicial. Esa autorización judicial se está dando actualmente, se está dando, pero hay un problema y es que no hay control del espionaje que se hace. Esto lo denunció el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, Chediak, el año pasado. Dijo que la justicia no puede controlar lo que está haciendo el Ministerio del Interior. Se da la autorización, pero no se sabe por cuánto tiempo, por cuántos días, con qué fines, cuál ha sido el resultado, qué extensión tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos este sistema, el Guardián, que nadie sabe muy bien quién es. No pregunten cómo es, porque el Ministerio del Interior, encabezado por el señor Bonomi, dicen que no pueden dar datos porque es misterioso y secreto.
pero el Guardián nos espía a todos. Y cuando el diputado Cardoso dice que anuncia su interpelación a Bonomi y a partir de ese momento su teléfono es pinchado, además él creo que es secretario general del Partido Colorado, ocupa una posición preeminente dentro de ese partido, me parece que la denuncia es de una enorme gravedad, sobre todo porque tenemos este sistema de espionaje implantado por el gobierno y comprado a un costo muy alto, del cual sabemos muy poco, y que la justicia, nada menos que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, ha denunciado que no puede controlarlo. Desde el MPP le contestaron enseguida que la denuncia era muy grave y que tenía que presentarse ante la justicia. Y entonces fue el diputado Alejandro Sánchez que reclamó que se votara en sala justamente eso, ¿no? Pero perdón, Emiliano. Y se votó por amplia mayoría. Que era la Cámara quien tenía que hacer la denuncia. Claro, pero te voy a contestar. Digo, lo que alega el Ministerio del Interior es que hay un software que necesita, en un sistema que tiene una sigla muy extraña, Snail o algo así, que no ha llegado, que no está operativo y que por lo tanto, como ese software no está, no puede transmitirle al Poder Judicial a quién está espiando, cómo está espiando, qué es lo que está espiando, qué resultados ha obtenido. Yo tengo una solución muy sencilla. Yo me preocupo igual que Antonio por toda esa situación, pero el Poder Judicial puede perfectamente rechazar toda solicitud de espionaje o intervención telefónica o informática hasta que no se brinden las garantías. Es más, creo que debería ser la obligación del Poder Judicial en ese caso. En el caso del diputado, yo estoy de acuerdo con Antonio, que es tal vez lo más grave de lo que pasó anoche. Él dijo tener la certeza. Creo que debería ser lo más explícito posible y además que esa denuncia se investigue porque es obvio que el diputado debe tener alguna información. Sí, pero ¿cómo probás que está bien? Él dijo que tenía información de adentro del ministerio. Por eso, por lo menos que dé algún dato más y que la justicia investigue a fondo. Me parece que es muy grave, ¿no? Yo, volviendo al tema de la interpelación en sí, quiero decir, como dijo Esteban, que me siento representado perfectamente con la moción del diputado Mujica. No solo con las numerales que son críticos, sino con los dos primeros, que de alguna manera reconocen un esfuerzo y reconocen una inversión. Porque nadie puede negar eso, no puede ser uno tan ciego para pensar que Bonomi hizo todo mal por gusto y que no se ha invertido. No, ha habido algunas mejoras en la remuneración de los policías, en equipamiento. Nadie puede negar que esos dos primeros numerales, que fueron votados prácticamente por unanimidad y que establecen de que hubo y hay un esfuerzo considerable y reconocible, no han dado resultados. Y acá estamos en la ley de los resultados, lamentablemente. Si con 12 años de gestión, 7 de este ministro, más allá de buena voluntad y más allá de inversión, la seguridad sigue siendo un debe muy grave, es evidente que, como pide en el último numeral que no fue votado por el Frente, hay que pedirle al ministro, una, que dé un paso al costado, dos, que adopte una política acorde a ese esfuerzo y logre soluciones. Porque no podemos convencernos y creer que es imposible mejorar esto y que este nivel de seguridad que actual tenemos es el que el país va a tener siempre. Con respecto a la norma constitucional que Emiliano leía hace un rato, yo no soy constitucionalista, no soy experto en la Constitución, me dedico más al derecho privado, pero creo que esa norma marca claramente que en la medida que no se pueda asegurar su estabilidad, y su estabilidad nadie la puso en juego porque no se quiso votar la censura. O sea que creo que no hay una obligación legal o constitucional de que el ministro se vaya. Lo que hay es un tema de sensibilidad política, de cansancio, de realidad, de las cosas como han sido, del desgaste que tiene el ministro, incluso por él personalmente, una situación ya muy pero muy dura. Ya reitero, no se puede considerar que el ministro tenga mala fe o que el ministro actúe mal porque quiere, pero los resultados no se le dieron. No, una aclaración o una puntualización hablando de sensibilidad. Yo creo que en general los parlamentarios deberían ser cuidadosos y ponderar las formas en que presentan los temas. Yo ayer escuchaba al diputado interpelante decir que Montevideo es una de las ciudades más violentas y sangrientas de América Latina, lo cual me parece, por lo menos, que es una enormidad, ¿no? Es un poco demasiado. Es una exageración. Entiendo que a veces la emoción de estar en una justa parlamentaria, en el debate, puede llevar a decir, pero me parece que hay que tener también cierta ponderación porque la gente escucha, ve y compara, ¿no? Bueno, yo voy a tomar todos los cambios que se produjeron ayer, o por lo menos sintetizarlo. Ayer, en lugar de ir simplemente
blanco-negro, que es lo que ha pasado en todas las interpelaciones hasta ahora, se introdujeron matices. Yo los matices, voy a decir lo que dijo Carlos, es decir, la moción refleja lo que corresponde, que son los matices. Eso es una cosa que es un avance para la Cámara. Segundo, no hay una expresión. Si no se hubiera presentado la moción del Frente Amplio, que no logró mayoría, no hay ninguna parte que se diga que se le quita la confianza al ministro. Cosa que logró hacer la moción del Frente Amplio, esa interpretación dubitativa. Por lo tanto, yo creo que efectivamente no está obligado, aunque no soy constitucionalista, el espíritu nosotros lo conocemos. Es decir, alguien que realmente no tiene todo el Parlamento en contra. 50 diputados no hubieran votado censurar al ministro. Por lo tanto, más allá de un pequeño detalle técnico, no tiene que ver. Estoy de acuerdo que una de las mejores maneras de que todo esto siga sin cambiar es la truculencia, lo digo claramente, respaldo lo que decía Fernando. Es decir, no agregamos nada, y tampoco agregamos si no vemos los matices. Los datos del ministro son buenos cuando trae el crecimiento del delito y son buenos cuando trae una inversión de la tendencia, que es moderada, que no alcanza los niveles que se necesitan, sí, pero cuando uno ve la realidad latinoamericana, si nosotros logramos estabilizar el delito y empezar a bajarlo, es un hecho importante. Por último, insisto en un aspecto que me parece fundamental. De aquí para adelante, todo lo que es el debate parlamentario en la Cámara de Diputados, que ahora no hay interpelación que vaya a otro lado que no sea la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores fue absolutamente mutilada de su derecho de interpelar, va a tener este nuevo componente, que es un buen ejercicio para prepararse para los próximos años y para este año también, porque no sé si ustedes notaron que en el debate de la rendición de cuentas empiezan a aparecer matices y cosas que no hubieran aparecido nunca, inclusive ese tema de no tener rendición de cuentas. Yo no sé si el diputado Mujica va a votar para que no haya una rendición de cuentas. Es decir, todo esto ha hecho más complejo, más inteligente, lo que no hace que todo el mundo sea inteligente. Yo creo que esta situación actual del diputado Mujica ha servido para demostrar lo que para mí es algo que siempre he sostenido, que las mayorías absolutas regimentadas durante muchísimos años no son positivas. Hoy tenemos otra situación, otra flexibilidad. Ya los temas hay que justificarlos, hay que explicarlos, puede haber un sí, puede haber un no, y eso es muy importante. Un ni. O un ni. El gobierno se mide, el gobierno se cuida más, el gobierno fundamenta más su gestión, el gobierno escucha más a la oposición. A su vez la oposición sabe, por algo no presentó ayer la moción de censura, que no tiene un aliado incondicional, tiene una persona que está ahí para apoyar o no para apoyar según las circunstancias. Yo creo que al sistema político y a la realidad política del país, esta nueva ecuación de poder en la Cámara de Diputados le hace bien. No, yo discrepo totalmente con Carlos. Yo, más allá de que las mayorías existan o no existan, me parece que la voluntad de un diputado disidente, por decirlo de alguna manera, del partido de gobierno, que va para un lado o para otro, que vota o no vota, que se sienta a negociar, a ver si esto lo votamos o no lo votamos. A mí me parece que el sistema político debería protegerse de ese tipo de situaciones que hoy puede favorecer a uno, mañana a otros, y puede generar una gran inestabilidad a partir de una persona que toma determinada decisión y prácticamente se conforma en sí mismo un partido político. Pero Fernando, siempre ha sido así en la democracia. Siempre haya sido así, en la democracia uruguaya. Que siempre haya sido así, no quiere decir, Antonio, que tenga que seguir siendo. Pero en la democracia uruguaya y en la del mundo entero siempre ha sido así. ¿Cuántas veces hemos visto que un primer ministro, un primer ministro cae en un país europeo manejado por la socialdemocracia o por quien fuera, porque 1, 2, 3 diputados se declararon en la oposición? Ahora, por ejemplo, en el propio caso de Estados Unidos, el señor Trump está enfrentando graves problemas porque tiene una docena de senadores republicanos en contra, que ya le han dicho que no le van a votar las cosas. Y eso es muy común, así es la democracia. Primero tenés que convencer a los tuyos, que son hombres libres y seres pensantes. ¿Por qué tienen que estar todos regimentados? No, regimentados regimentados no, pero yo creo que hay acuerdos políticos que llevan a que, en el caso uruguayo, los diputados y los senadores ocupen determinado lugar en las listas de determinados lemas
para eso existen, que deben ser respetadas en el término tú usaste una porque palabra. la libertad es absoluta, es decir, cualquier diputado puede decir yo no estoy más de acuerdo con mi partido, por lo tanto me voy de mi partido. Pero la libertad no implica que se tiene que quedar sentado en su banca. Tú usaste una palabra hace un rato que me llamó la atención y dijiste que de alguna manera Mujica rompió el contrato. Hablaste del contrato. Un contrato Y yo político, claro. Y yo creo que en ese sentido cualquier legislador, por más que haya sido electo por una lista, por un partido, por un programa, unas ideas, puede estar en contra de una medida concreta que se propone. Lo vimos en el caso del aborto. Ya había ocurrido. Por supuesto que puede estar en contra. Lo que yo digo es que hay determinadas normas básicas de funcionamiento de los partidos que garantizan niveles de estabilidad política que si no se pierden. Yo insisto, no estoy hablando del diputado Mujica en particular, estoy hablando del mecanismo en general. No preciso argumentar a favor de Fernando, que está argumentando en contra mía. Y por lo tanto... ¿Cómo? Me perdí. Bueno, es difícil de entender. Me perdí. No, yo no preciso argumentar a favor de Fernando, que en realidad se está oponiendo a lo que yo dije. Pero la honestidad intelectual implica reconocer algunas cosas. Lo que Mercader dice, que pasa en el mundo y que es verdad, es algo saludable cuando las elecciones parlamentarias no coinciden con las de presidente o con las del Ejecutivo. Por eso la famosa elección de medio tiempo, donde el Parlamento se renueva fuera de la fecha de elección presidencial, en estos sistemas que quieren más flexibilidad, como la que quiero yo, es saludable. Porque es evidente que en la elección del presidente uno vota al presidente y abajo hay una sábana. Y entonces todos los que entraron porque el uno era fulano de tal. En la elección del medio tiempo, cuando los legisladores tienen que poner la cara, presentarse, dar sus opiniones y decir lo que piensan, el voto está más dirigido a ellos que al propio partido o a la propia figura de un presidente de turno. Bueno, yo creo que, digamos, lo nuevo no hay que extenderlo más allá de la realidad. No es cierto lo que algunos parlamentarios de la oposición, incluso algunos líderes, han dicho de ponerse de acuerdo para sacar leyes. Primero porque es muy simple. Hay 49 o 48 diputados para un lado, 48 para el otro, un diputado disidente del Frente Amplio, un diputado de Unidad Popular y 2 diputados del Partido de la Gente que tampoco se definen. En este caso se definió claramente votando con la oposición. Por lo tanto, se ha hecho todo mucho más movido. Ahora, en Senado hay 16 senadores de fierro con el Frente Amplio, por lo tanto no sacas una ley ni siquiera con toda la buena voluntad, es simplemente esgrima parlamentaria. Ahora, más allá de la esgrima parlamentaria, acá en el Uruguay hay una larguísima tradición de que los parlamentarios se van de un lado para otro. Yo respeto muchísimo la posición de Fernando, efectivamente se basa en el tema de la solidez de los partidos, la preeminencia de los partidos. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que ha habido cambios tan estructurales a veces donde efectivamente es comprensible. Y diría una cosa, cuando uno de los motivos o el motivo principal del alejamiento de un diputado es el que argumenta Mujica, no digo que sea ese solamente, no estoy haciendo un juicio, de santificar esa decisión, pero porque además quiero saber dónde termina también, porque eso es un elemento que todos vamos a tener mucha atención. Pero hay una cosa, ¿quién maneja el contrato con el pueblo frente amplista? ¿Quién defiende la gestión de ANCAP o quien se horroriza por ella? Porque eso vale para mí, es decir, yo no soy diputado. Pero en realidad yo hice una campaña, pero dura, pero Esteban, a ver, ese contrato que vos decís, es perfectamente lógico que vos decidas romperlo porque ya el Frente Amplio no te representa más, porque considerás que sus prácticas no son las adecuadas, etcétera. Lo que no me parece razonable es que te quedes con la banca. Bueno, es un tema. Es decir, la libertad es absoluta. Sí. Tú decís que Esteban tiene que irse de la tertulia. Por ejemplo. Te voy a decir. Estoy en franca minoría, ¿no? Bueno. Cambió la correlación de fuerzas en este periodo. Si vos sos más crítico que yo, dale. Ya volvemos.